A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? 28 de noviembre, como nada está pasando el tiempo, un poco más de 34, 33 días por ahí, más o menos para que termine el 2024. Un gusto de que usted esté con nosotros. El viernes anterior, el 22 de noviembre, les presentamos nuestro nuevo proyecto en plataformas digitales. Estamos hablando de la RR, así somos. Y nos puede buscar desde ya. Es más, en este instante, solo para que hagan la prueba. Pongan radiolarr.com y ahí va a salir ya la transmisión 24 horas de nuestra radio. ¿Por qué RR? Ya les dije, somos la Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rock, Radio Raúl, radio completamente todo lo que vaya con la R. ¿Por qué? Porque nosotros estamos 100% en resistencia desde 1993 como medio de comunicación. Sean todos bienvenidos. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar en esta cabina que usted la conoce muy bien al ver ahí los fondos, los colores. Ahí estamos. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe un muy buen amigo de la radio, ex presidente de la Asamblea Legislativa, ex diputado, un perseguido político, asilado en México, y está con nosotros porque mañana habrán noticias sobre su caso. Sigfrido Reyes está con nosotros. Buenos días, Sigfrido, qué gustazo que nos reencontremos por este medio. Buenos días, Francisco. Un saludo a toda la audiencia que ya a esta hora está pendiente de tu transmisión. Pues felicitarte siempre por estar tomando nuevas iniciativas, y teníamos ya bastante rato de no compartir, pero bueno, siempre hay un momento oportuno. Efectivamente, estoy acá en la Ciudad de México, desde donde les mando un enorme abrazo a toda tu audiencia. Agradecerte por este espacio, dado que siempre hay temas muy importantes, muy interesantes que comentar, y ciertamente a raíz de esta persecución política que se desató contra mi persona, producto de una conspiración judicial, pues durante ya casi 5 años hemos tenido que ausentarnos del país. Los procesos se han venido alargando por razones que no obedecen a nuestra voluntad, y hoy estamos ante situaciones donde finalmente las puertas de la justicia parecen ya abrirse, y estamos en la ruta de los procesos formales judiciales, donde todas esas patrañas, todos esos inventos, todas esas mentiras de la manera más sucia, vil, que construyó en su momento un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y luego los retomó con saña, con dolo, con perversidad, un fiscal general de la República de nombre Raúl Melara, un tipo sin principios, un tipo verdaderamente sucio, sin ningún apego a la verdad, sin ningún apego a las cosas correctas y profesionales que debería ser un fiscal, sin ningún apego a la justicia sobre todo. Montaron casos, se lanzaron contra mi persona, contra mi familia. En esas circunstancias yo tuve que salir del país.
El gobierno de México, que es un gobierno humanista, un gobierno muy sensible a las causas sociales, sin mayor vacilación me otorgó ese estatus de perseguido político. Y en virtud de eso, pues también me otorgó el asilo, que es una figura del derecho internacional y que la recogen pues prácticamente todos los países civilizados, en el sentido de que un perseguido político, un perseguido por razones injustas, debe de tener siempre y debe de encontrar protección internacional. Por ello es que tuve yo que venir a México y por ello soy aquí en México y por ello pues el gobierno del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum me dieron esa protección ante una persecución manifiestamente ilegal, injusta, arbitraria, y que lo que buscaba era simplemente deshacerse de una voz crítica, de una voz opositora. Y bueno, hasta cierto punto lo han conseguido, pero de una manera absolutamente injusta. Son 5 años de separación de la patria, de separación de mi familia, porque a diferencia de otros casos, Francisco, en el caso de Sigfrido Reyes, la sed de venganza no se agotó con perseguir a Sigfrido Reyes, sino que se fueron contra mi familia, contra mi esposa, mis hijos, familiares cercanos, y peor aún, se fueron contra terceras personas que nada tienen que ver ni con mi familia, que simplemente en algún momento fueron colaboradores en mi trabajo legislativo, y luego contra terceras personas que yo nunca jamás en mi vida he visto. El día de mañana tenemos, después de unas audiencias que se dieron el día 21-22 de la pasada semana, el anuncio de que la Cámara de lo Civil, que es la que está viendo uno de los casos, el que se fabricó en la Corte Suprema, en la sección de probidad y por indicaciones de ciertos magistrados de aquella época. De aquella época me estoy refiriendo al año 2019. Van a dar un fallo en virtud del proceso y de las audiencias que se dieron la semana pasada, de las pruebas que se presentaron. Y bueno, creo que es oportuno que la opinión pública de El Salvador y más allá sepa claramente de qué estamos hablando. Los funcionarios públicos, en este caso diputados, ministros, alcaldes, presidente de la República, jueces de todo nivel, burócratas hasta cierto nivel, estamos obligados por la Constitución a apegarnos a cierto código ético y legal. Eso lo marca el artículo 240 de la Constitución, donde se establece que se presume que hay un enriquecimiento ilícito de funcionario público, y lo leo textualmente, Francisco, para que no haya ningún equívoco. Los funcionarios empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa, a costa de la hacienda pública, o sea, que se llevan dinero público, pues, o municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido conforme a las leyes. El segundo párrafo de este artículo, que viene desde las constituciones antiguas de El Salvador, por lo menos 70 años, 75 años pronto. Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde el momento en que toma posesión hasta aquella en que haya cesado de sus funciones,
fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para considerar dicho aumento de capital, se considerará en conjunto no solamente los ingresos del funcionario, sino también de su esposa y de sus hijos, o sea, de su grupo familiar. Esto dice la Constitución de El Salvador, que siempre me acompaña porque siempre he sido un estudioso de esta Constitución, me he apegado a los preceptos de esta Constitución. Y resulta que después la ley secundaria, le da a la Corte Suprema de Justicia la facultad de supervisar este artículo. O sea que la Corte Suprema de Justicia, por alguna razón de los constituyentes de allá del año 50, es la que debe de vigilar que este artículo se cumpla. Para ello crearon una sección de probidad en la Corte. Y cuando uno toma posesión de un cargo y cuando lo termina, tiene que rendir un informe a la sección de probidad. Todos sus ingresos, todos sus bienes, hasta el último centavo, hasta los 20 centavos que te pudieron haber pagado en una cuenta de ahorros. Si vendiste un carro, un caballo, una vaca, una casa, si hiciste algún trabajo por el que te dieran algún tipo de remuneración más allá de tu salario como funcionario, etc. Y pues resulta que en el caso de Sigfrido Reyes, igual de su familia, ninguno de los dos elementos para establecer un llamado de enriquecimiento ilícito se cumple. Primero, cuando dice que a costa de la hacienda pública un funcionario se enriqueciere ilegítimamente. Sigfrido Reyes, tu servidor Francisco, nunca ha manejado fondos del erario público. Nunca he sido administrador de dinero público. Ser presidente de la Asamblea Legislativa en ningún momento indica que tú manejas las cuentas de la Asamblea Legislativa. Ser presidente de la Asamblea Legislativa no significa que estás por encima de la ley y de los reglamentos y de las normas que rigen el manejo de los fondos de la Asamblea, del presupuesto de la Asamblea. Eso no le corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa. En tal sentido, Sigfrido Reyes nunca pudo haberse enriquecido ilícitamente a costa de la hacienda pública, en este caso de los presupuestos de la Asamblea, porque nunca tuvo acceso, ni manejo, ni control, ni decisión sobre el uso de esos fondos. Para eso hay una junta directiva, para eso hay un gerente financiero, para eso hay un tesorero. Y todo eso además es debidamente supervisado por un auditor interno y por una auditoría externa y por la Corte de Cuentas. Entonces yo nunca tuve $1 de la Asamblea que no fuese $1 proveniente de mis salarios, de aguinaldos, de bonos, viáticos, cuando tuve que salir fuera del país, que ciertamente cumplí muchas misiones en el exterior. No desde que era presidente, desde que fui diputado. Yo siempre fui miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores años y como tal me tocó atender muchos compromisos en el exterior. En Washington, en Madrid, en México, en Buenos Aires, en Beijing, en Tokio, etc. Entonces, la primera causal para un enriquecimiento ilícito, de acuerdo a la Constitución, no se cumple en mi caso, ni de mi familia. La segunda dice
que deberá haber un incremento desproporcionado en el patrimonio que no se justifica en razón de los ingresos como sueldos, emolumentos, habla la Constitución, y demás ingresos lícitos que tú puedas tener. Porque además de tu sueldo, de tus bonos, si los hubiera, aguinaldos, viáticos, pues cualquier persona puede tener además otros ingresos legales totalmente, como por ejemplo, pues alquileres, como puede ser resultados de sus inversiones. Nadie está limitado a no tener algún ejercicio de inversión. Algunos hasta lo hacen a través de sus propias empresas. Rendimientos de inversiones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Algún servicio profesional que tú pudiste dar como profesional que eres, ¿no? En mi caso soy economista, soy experto en asuntos internacionales, en asuntos constitucionales, soy politólogo. Entonces, pero todo eso es algo legal y todo eso se declara a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de mi familia, pues igual todo está debidamente declarado y justificado. Hasta el último centavo de nuestro patrimonio fue en su momento declarado y se establecieron los orígenes lícitos de cada centavo del patrimonio. Pero tú recordarás al mismo tiempo, Francisco, que en los años que a mí me tocó desempeñarme como presidente de la Asamblea, yo estuve en un constante enfrentamiento con determinados magistrados de esa Corte Suprema de Justicia. Y los voy a mencionar por su nombre. Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y un tal Rodolfo González, quienes, abusando del poder, de la autoridad que la Asamblea les había conferido, empezaron desde allá del año 2011 una abierta ofensiva contra las decisiones de la Asamblea Legislativa y hasta cierto punto también contra las decisiones del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo. Recordarás, Francisco, que estos señores cambiaron la Constitución en base a sentencias, prácticamente impusieron un nuevo sistema electoral en el país que no salió de la voluntad de los representantes populares, sino que a través de sentencias, sin que tuviesen por Constitución la facultad de hacerlo. Estos señores también se dedicaron a desestabilizar al país y a sus instituciones, comenzando por la misma Corte Suprema, ¿no? Cuando destituyeron al licenciado Salomón Padilla como presidente de la Corte, bajo la acusación de que este abogado había servido como gerente legal de una alcaldía gobernada por el FMLN. Imagínate semejante persecución política que estos tipos se dieron a la tarea de ejercer contra personas de la izquierda. Lo destituyeron porque les constituía en un estorbo para sus abusos dentro de la sala constitucional. Destituyeron al presidente del Tribunal Supremo Electoral y a otros magistrados, destituyeron a un fiscal de la República, destituyeron a un presidente de la Corte de Cuentas de la República, destituyeron ministros. Por otro lado, si me hubieran podido destituir a mí, lo hubieran hecho. Si hubieran podido destituir al entonces presidente Mauricio Funes y luego al presidente Sánchez Serén, lo hubiesen hecho, no me cabe ninguna duda.
porque en aquellos años, en la bancarrota de la derecha partidaria, pues ellos emergieron como los grandes defensores de los intereses de la oligarquía de El Salvador, de las clases más adineradas. Recuerdo cómo anularon cada decisión que tomaba la Asamblea y el Ejecutivo en función de democratizar el país. Recuerdo que en algún momento incluso se atrevieron a prohibirnos a los que éramos empleados y funcionarios públicos a que participásemos en actividades políticas, tergiversando y manipulando un artículo de la Constitución que establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política. Ellos lo interpretaron como nadie puede estar afiliado a un partido, nadie puede ir a un meeting de un partido, a una asamblea de un partido, cosa que por demás es absurda, grotesca. Yo recuerdo que los desafié y fui y participé en actividades políticas. ¿Recuerdas tú también, Francisco, cómo boicoteaban las finanzas del Estado? ¿Cómo declararon que un presupuesto era inconstitucional cuando no había ningún elemento de inconstitucionalidad? ¿Cómo declararon que una emisión de bonos del Estado era inconstitucional porque en la votación había votado una diputada suplente? ¿Te imaginas eso? Pues si para eso están los diputados y diputadas suplentes, para suplir al propietario. Entonces se valían de cualquier argumento, algunos argumentos hechos reales, pero al final otros argumentos totalmente ficticios. Y yo me fui enfrentando a todos estos abusos. Yo no sé si tú recuerdas esos momentos. Claro. Buena parte de tu público sí lo recordará. De tal manera que Sigfrido Reyes, como presidente de la Asamblea, el mayor órgano deliberativo y legislativo del país, se convirtió para ellos en un objetivo a quitar del camino, a doblegar, a anular de la escena política. Y muchas otras tropelías más que hicieron estos señores. Y como decía yo al principio, resulta que el proceso de establecer si un funcionario se ha enriquecido o no de forma ilícita está en manos de ellos, pues allí encontraron ellos la salida, la fórmula, la receta para deshacerse de Sigfrido Reyes y de otros personajes de la política que no les eran afines. Había salido yo ya de la Asamblea, estaba presidiendo el organismo promotor de exportaciones y de inversiones, PROESA, cuando en agosto del año 2015, dos de estos individuos, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, logran sacarle al presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, un acuerdo de presidencia donde los comisionan a ellos dos como los supremos jueces de la Inquisición. Se conforman en una comisión de probidad. Les sacan la firma, digo, porque literalmente así fue. Un acuerdo que no tiene número, imagínate, un acuerdo ilegal, porque no fue un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema. Y la Constitución le da a la Corte Suprema en pleno esa facultad. Pero no, ellos fueron en lo oscurito, de alguna manera convencieron o amenazaron o algo habrán hecho y le sacaron ese acuerdo al presidente de la Corte y se constituyen en comisión de probidad los dos supremos jueces de la Inquisición, y de inmediato se dan a la tarea de configurar una lista de funcionarios a los que ellos querían perseguir. ¿Tú sabes quién encabezaba esa lista? ¿Quién? Francisco. ¿Quién encabezaba? ¿Tienes idea? No. La encabezaba Sigfrido Reyes, porque yo era su enemigo número uno. Sigfrido, antes de continuar, quisiera que, porque ya tenemos acá 7:30,
vamos a paso bastante rápido porque está interesante, pero va. En sí, mañana hay un veredicto o resolución de uno de los casos, usted mencionó, pero ¿de qué? Así, Claro, si pudiésemos enumerar estamos de hablando, qué se le acusa en yo general. he hablado todos estos minutos sobre un caso de supuesto e Exacto. inexistente enriquecimiento ilícito. Pero ese caso se cocinó en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Digamos entonces, Sigfrido, de que eso, este no es un caso del actual gobierno, esto es de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento que le llamaban los Cuatro Fantásticos. Eso lo comenzaron esos señores y lo terminaron otros señores, que voy a mencionar sus nombres, porque el proceso, primero no tenían nada en las manos, no encontraron ningún elemento, a pesar de que hurgaron en mi vida y en la vida de mi familia, no en los últimos 3 o 5 años, en más de 20 años, Francisco. Cada transacción, cada depósito bancario, cada cobro de un cheque, todo, ¿verdad? Investigado como que fuese un tribunal de la Inquisición. Y de repente me mandan un informe, recuerdo allá por finales del año 17, y me dicen, mire, a este documento que contiene 100 páginas de las cosas que nosotros hemos encontrado, nos tiene que responder en 10 días. ¿Qué hizo con aquel carro que usted tuvo hace 20 años? ¿A quién se lo vendió? Y tú te puedes dar cuenta, Francisco, que nosotros en la vida cotidiana, pues algunos guardamos papeles, otros se nos pierden, otros no nos interesa mucho. Y nos pusieron a hacer una especie de investigación forense de nuestra vida de hace 20 años. ¿Dónde habíamos comprado tal medicina? ¿En qué farmacia? ¿Qué compramos ese día en el súper? De hace 15 años, 20 años, ¿te das cuenta? Claro. Y nos ponen 10 días para responder todo eso. Cientos de páginas. Porque además, con una perspectiva inquisidora, ¿verdad? Donde la presunción de inocencia se desconoce totalmente, sino que te consideran culpable y te consideran corrupto de entrada, esos señores. No al revés, no es al revés, que tú eres inocente y son ellos quienes tienen que probar tu culpabilidad. Que por qué yo habría prestado $3,000 a mi hermano y dónde estaba el documento. Hombre, cuando tú haces tratos en la familia, pues tú no le dices a tu hermano, a tu sobrino, a tu hijo o a un amigo cercano, mira, me tienes que firmar este papel, porque son tratos en base a la confianza y a la familiaridad. Bueno, así montaron el caso. Pero con todo, cuando llegan al pleno de la corte, el jefe de probidad, un señor de nombre Carlos Pineda, si no me equivoco, le dice a la Suprema Corte o a la Corte, no encontramos indicios de enriquecimiento ilícito. En Sigfrido Reyes no hay. Mayo del 2019. Pero bueno, le dicen estos señores y lo llaman por aparte, incluso al señor Carlos Pineda, y le dicen, mira, tienes que cambiar el informe. Y donde dice que no hay indicios, tienes que poner que hay indicios. Y este señor se resiste y le dice, miren, pero eso no es correcto, porque no hay indicios. Bueno, y lo ponen ante la alternativa de que o cambia o lo despide. Me refiero a personajes realmente sucios en su conducta como jueces, ¿no? Algunos de ellos los destituyeron después. Un tal Cader, otro señor de nombre Carlos Sánchez, una señora Marina Torrento de Marenco, o Marenco de Torrento, no sé. Y otros presionan para que haya un segundo informe. Y pocas semanas después, en julio del 2009, aprueban un segundo informe donde ya le dieron vuelta al primero.
y donde se inventan una serie de cosas absolutamente ilegales y absurdas, como por ejemplo decir que los viáticos que yo percibía cuando viajaba en misiones oficiales al exterior eran ilegales. Imagínate tú, Francisco. Lo que era legal en el primer informe, en el segundo es ilegal. Pero a personas como Guillermo Gallegos, a Nabil Escobar, Nayib Bukele, Belarmino Jaime y a varios otros funcionarios, a ellos dicen, no, los viáticos son legales. Pues, ¿cómo van a ser ilegales si vas cumpliendo una misión oficial de tu institución, de tu país? Y el Estado te da para que puedas pagar un hotel, para que puedas pagar un almuerzo, un taxi. Pero en el caso de Sigfrido Reyes dicen, fueron ilegales. O sea, lo que era legal para otros, para Sigfrido Reyes era ilegal. Y en todos los casos anteriores que te estoy comentando, a personas como las que te mencionaba, Guillermo Gallegos, Ana Vilma Escobar, Belarmino Jaime, Nayib Bukele, Tito Celada, del Consejo Nacional de la Judicatura, el juez Orlando Quintero, o Mauricio Quintero, no recuerdo muy bien ahorita su nombre oficial, José Domingo Méndez y a otro montón, le aplicaban un criterio, que es un criterio consolidado dentro del Pleno de la Corte. Si un funcionario entró a su cargo con un patrimonio, ponle de $200,000, y a lo largo de su ejercicio recibió $100,000 y gastó $50,000, le quedó un saldo de $50,000. Ajá, y le encuentras esas, así entre comillas, irregularidades, que no presentó esta factura, que no presentó este recibo. Le encuentras esas irregularidades por el orden de $10,000. Pero tiene de saldo positivo $50,000, correcto. Entonces se aplicaba y se sigue aplicando un principio. Bueno, ¿cuántas veces cabe 10,000 y 50,000? Cabe 5 veces. Bueno, pues se explica, no hay ningún problema y no hay ningún enriquecimiento ilícito. Que tenía un saldo favorable de $500,000 y le están señalando $30,000. Por favor, aquí no hay ningún enriquecimiento ilícito. A todos ellos se les aplicó este criterio que se le llama técnicamente el criterio de la disponibilidad financiera neta. A ver, ¿y con Sigfrido Reyes? No, dijeron, a él no le vamos a aplicar ese criterio. A él lo vamos a juzgar de manera distinta, porque este es un caso especial. ¿Qué era especial en mi caso? Que habían presiones políticas de diversos actores para que me procesaran. Y estos señores, que se supone son los máximos administradores de justicia del país, con Sigfrido Reyes hacen un trato excepcional para enjuiciarlo de cualquier manera. Entonces le dicen al jefe de probidad, mira, es que esas observaciones que tú has encontrado son muy poquitas, súbele, ponle más agua a la sopa, para que sean tantas que no se pueda escapar. Y viene la sección de probidad y le empieza a meter, por ejemplo, el tema de viáticos, imagínate, declararlos ilegales, resultados de unas inversiones que yo había hecho con mi capital legítimamente adquirido, inversiones totalmente legales, y dicen, no, esos resultados de esas inversiones son ilegales. Y el capital que puso ahí también es ilegal. Bueno, al fin triplicaron o cuadriplicaron las supuestas irregularidades de manera ficticia y de manera arbitraria. Pero aún así, Francisco, no les alcanzaba.
Y tenían que haber aplicado ese criterio de disponibilidad financiera neta, y no lo hicieron. Y ellos mismos ponen en su resolución que no lo hacen porque este es un caso excepcional. Ellos mismos confiesan y deciden enviarme a un juicio por un inexistente y absurdo enriquecimiento ilícito. ¿Y sabes qué pasó después con los demás funcionarios que siguieron ellos examinando sus informes de patrimonio, declaraciones? Pues volvieron a aplicar el criterio de disponibilidad financiera neta. Compañeros como Salvador Sánchez Serén, Oscar Ortiz y otros más. Tanto es así que dos magistrados, magistrado Ramírez Murcia y Sergio Avilés, tuvieron que votar y explicar en un voto razonado todas las anomalías que se estaban dando. Y estoy citando textualmente, literal, dice, en 14 casos que se conocieron antes de Sigfrido Reyes, se aplicó sin cuestionamiento el criterio de disponibilidad. Y en 7 posteriores, imagínate, ¿cuál fue la excepción? Sigfrido Reyes. ¿Por qué razón? Porque era un caso especial. ¿Por qué era un caso especial? Porque había presiones de la señora Jan Manes, entonces embajadora de Estados Unidos, y de otros personajes de la política. Eso es más que evidente. Allí se consumó Sigfrido, quisiera algo. ¿Por qué tanta hazaña contra Sigfrido Reyes? ¿Por qué un sistema, un partido político, un poder del Estado, la población, muchos internamente probable de la Asamblea Legislativa en contra de Sigfrido Reyes? O sea, ¿qué es lo que tiene Sigfrido para que le estén pasando todas estas cosas, Sigfrido? ¿A qué lo aduce usted? Bueno, yo en esto solo puedo especular. Sí. Solo puedo especular. ¿Por qué esta animadversión del gobierno del señor Trump? Bueno, pues porque yo siempre he estado denunciando todas las agresiones que hace Estados Unidos contra el mundo. La guerra económica contra Cuba, contra Venezuela, sus guerras contra Irak, contra Afganistán. Usted es antiimperialista. Yugoslavia. Siempre he señalado esa doble moral de los Estados Unidos, que por un lado predica los derechos humanos y por otro lado anda invadiendo países, asesinando líderes, matando de hambre a la gente, dándole armas, aviones, bombas a regímenes asesinos como es el de Israel. Y obviamente esos son temas que nos han distanciado y que siempre he demandado que Estados Unidos deje de hacer esa política de guerras, de invasiones, de agresiones, de golpes de Estado y de querer imponerle al mundo sus reglas. Y ya en la política nacional, pues yo creo que son más que evidentes, ¿no? Los enfrentamientos que he tenido frente a las fuerzas más oscuras, las fuerzas más corruptas, las que han abusado. Entonces, yo no creo que haya que ser muy científico, Francisco, ni haberse doctorado en ciencias políticas como para explicar por qué razón. Porque además, mi desempeño político, pues me fue convirtiendo en un referente de una izquierda ética, de una izquierda que no se deja corromper, de una izquierda que no se deja intimidar. Y entonces estos tipos, y esto ha sucedido no solo en El Salvador, sino que igual en Brasil, en Argentina, en Ecuador, dicen, ¿cuál es el lado que un dirigente de izquierda más cuida? Su imagen, su honestidad, su credibilidad. Entonces, dice, entonces golpeémosle por ahí porque para un dirigente o un militante de izquierda, el tema de la probidad, de la honestidad, del buen manejo de fondos públicos, del no aprovecharse ni mucho menos enriquecerse a costa del erario público, son valores muy fuertes, Francisco. Entonces estos sujetos dicen, no, entonces démosle por ahí.
porque de esa manera le vamos a quitar banderas, lo vamos a desacreditar, lo vamos a calumniar de tal forma de que lo terminamos, si es posible lo metemos preso, y en todo caso lo sacamos de la escena política. En algunos casos han tenido éxito, en otros no han tenido éxito. Mira el caso de Lula, 2 años preso, liquidado políticamente, pero hoy vuelve a ser el presidente de Brasil. En el caso de Rafael Correa lo han logrado condenar y Rafael ha tenido que exiliarse en Bélgica. Cristina Fernández la acaban de sentenciar a 5 años y medio de cárcel y a privarla de sus derechos políticos para que jamás, nunca pueda volver a ser presidenta de Argentina o aunque sea alcaldesa de su pueblo. Esta es una estrategia que ya los teóricos de los centros de investigación política y jurídica le han llamado lawfare, o sea, guerra jurídica, guerra judicial, utilizar a los tribunales, a los fiscales, a los jueces, como una herramienta para la persecución política que busca anular a líderes importantes que constituyen una especie de peligro para los intereses del establishment o para los viejos grupos de poder. Yo no me imagino otra razón, ¿verdad? Tú sabes que a veces ciertos grupos dicen, bueno, a este individuo mejor démosle rápido, saquémoslo rápido antes de que llegue a crecer y convertirse en un líder que no lo podamos frenar. Por eso mismo, nosotros fuimos a un amparo. Es otro detalle importante que quiero que la opinión pública que escucha este programa conozca. Con mis compañeros abogados, que siempre me han apoyado en este caso, nosotros presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, integrada por magistrados suplentes, porque los demandados eran los titulares que habían cometido este crimen jurídico, este adefesio de enviarme a un juicio sin causa. Ese amparo lo sometimos en el año 2020 y 4 magistrados suplentes muy valientes porque se enfrentaron a los titulares, decidieron aceptar el amparo y paralizar este proceso de enjuiciamiento arbitrario, indebido. Y estaban estudiando ya la parte final de resolver este amparo, que sin duda alguna iba por buen camino y tenían que haber suspendido este juicio arbitrario, cuando lo destituyen un 1 de mayo del año 2021. ¿Te das cuenta, Francisco? Sí. Los destituyeron junto con otros magistrados de la Sala Constitucional, junto al presidente Pineda Navas. Y cae la Sala del Constitucional en manos de personas de cuyo origen pues ya sabemos. Y estos señores abogados que hoy integran esa sala, sin analizar el amparo, sin justificar su decisión, sin fundamentarla ni motivarla en términos jurídicos, simplemente dicen, este amparo ya no procede y que sigue el juicio. Eso lo hicieron el año pasado. Y por eso es que se reabre el juicio. Y la ley establece que este juicio lo debe ver una Cámara de lo Civil. Por eso es que estamos en la Cámara de lo Civil. En el camino, hace aproximadamente 3 meses, yo me dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado de El Salvador y de manera precisa a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República de El Salvador por violaciones a mis derechos humanos y de los derechos humanos de mi grupo familiar. Porque aquí se han consumado violaciones gravísimas que están contempladas en la Carta
en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es que esto no es un juego, esto no se va a quedar en que en un juicio haya en El Salvador. Esto ya está en el terreno internacional. Violación al derecho a la independencia judicial, violación a la protección judicial, el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Cómo es posible que ves 2 docenas de casos con los mismos criterios y enfoques, pero cuando se trata de Sigfrido Reyes cambias todo, haces una excepción? Eso no se permite en derecho jamás. ¿Cómo puede ser? El tratamiento discriminatorio para dañarlo. El derecho a la protección judicial, a ser juzgado con arreglo a procedimientos previos. En el caso que yo comento, todo lo fueron inventando, sin procedimientos, sin posibilidad de defenderse. Yo dirigí numerosas cartas a la Corte Suprema pidiéndole que me dieran el derecho a defenderme, porque sabía lo que estaban tramando, Francisco, yo lo sabía. El derecho a que te concedan un plazo razonable para defenderte. Imagínate, me pusieron 10 días para responder a centenares de sus elucubraciones a lo largo de más de 20 años. ¿Cómo puede ser eso? El derecho a que se te comunique por qué te están investigando. No, en el caso nuestro, Francisco, y tú recordarás, cuando le preguntaron al señor Sidney Blanco, bueno, ¿y por qué a estos funcionarios y a otros no? Él dijo, es que es por olfato. ¿Cómo que por olfato? No, era porque era una decisión deliberada, una decisión política. No era por olfato. Jamás la ley dice que se puede iniciar un proceso por olfato. Si tú ves que en una declaración hay manifiestas contradicciones, entonces tú puedes iniciar un caso, pero no por olfato. Entonces, el caso está ya en la Comisión Interamericana. Mira, el doctor Diego García Sayán, un reconocido jurista de nacionalidad peruana, ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el jefe de la División de Derechos Humanos de ONUSAL a partir del año 91, 92. Él asegura lo siguiente respecto a mi caso. Él como funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Hace un tiempo dice, preocupa el inicio de procesos en contra de Sigfrido Reyes sin pruebas que evidencien una conducta delictiva. Intereses políticos y por una utilización indebida del sistema judicial. Y luego dice, me preocupa especialmente el acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia. ¿Acoso judicial de parte de quién? De la Corte Suprema, de la Fiscalía. Y esos procedimientos no pueden tener o no tienen fundamento jurídico, lo está diciendo uno de los mayores expertos en derechos humanos en el mundo. El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador. Sigfrido, Diego disculpe. García Sayán, porque yo espera? no me he quedado con los brazos cruzados y esperando que sean jueces o fiscales inescrupulosos los que decidan la suerte de mi vida, de mi destino y de mi familia. Sigfrido, las violaciones son tan graves. ¿Qué espera, Sigfrido, usted que se han tenido que mañana llevar a niveles internacionales? ¿Qué espera usted para mañana, Sigfrido? Mira, primero te digo qué es lo que pasó en las audiencias. En las audiencias quedó probado que la sección de probidad nunca encontró indicios de enriquecimiento irregular o ilícito en mi persona o en mi familia. Eso quedó probado. Así como también quedó probado que fue la manipulación de ciertos magistrados en esa corte, en el año 2019, la que produjo un segundo informe, un informe adulterado, un informe falsificado, en el cual se basaron para iniciar este juicio. Quedó probado que se dio un tratamiento discriminatorio e injusto a mi persona. Quedó también probado que todos los ingresos, hasta el último dólar
de mi persona y de mi familia son resultado de actividades lícitas. Y se sabe exactamente la fuente: salarios, bonos, aguinaldos, viáticos, intereses por depósitos bancarios, alquileres, retornos sobre inversiones. Todo está probado centavo a centavo, y de dónde salió, de qué cuenta salió, cómo ingresó esa cuenta. O sea, por ese lado no hay forma humana posible, o técnica, o contable, que pudieran revertir esta realidad. Quedó también probado que ese invento de la Fiscalía y de estos magistrados inescrupulosos y sin principios, de decir que los viáticos de Sigfrido Reyes son ilegales, pero los de Guillermo Gallego son legales, que los de Francisco Marino son legales, que los de Ciro Cruz Cepeda son legales, que los de Roberto Davizón son legales, que los de Francis Habla son legales, aunque fuéramos en el mismo avión, a la misma misión. Los de ellos son legales y los de Sigfrido Reyes son ilegales. ¿En qué cabeza cabe, por Dios, semejante adefesio, semejante porquería de razonamiento de Raúl Melara como fiscal? Quedó también probado que la Fiscalía presentó a un perito que incluso juró ante el juez que iba a hacer su trabajo de manera correcta, honorable y profesional. Un perito que se tuvo que llamarlo a que declarara el pasado jueves, porque se le encontraron una cantidad impresionante de irregularidades, de contradicciones, de omisiones en su informe de peritaje. Y nuestra defensa prácticamente lo exhibió como un tipo que no es profesional, como un tipo que mintió, como un tipo que simplemente se limitó a ver cómo justificaba los alegatos absurdos de la Fiscalía. Es más, como dijo el licenciado Pedro Cruz, mi abogado defensor, estamos considerando demandarlo por falso testimonio. En cambio, el peritaje que presentó la defensa nuestra no tuvo ninguna observación, ni una sola, de la Fiscalía. En su desesperación, la semana pasada, los fiscales, al ver que el caso se les caía parte por parte, llegaron al ridículo de pedirle a las juezas que el peritaje de la defensa no se tomara en cuenta. Entonces, está probado que no hubo enriquecimiento ilícito, está probado que todo ha sido legal, está probado que no hay ningún elemento violatorio de la ley, está probado que no hubo perjuicio a la hacienda pública, porque Sigfrido Reyes nunca manejó un centavo de la Asamblea Legislativa. Está probado que cada dólar que ingresó al patrimonio de la familia tiene un origen lícito y está señalado documentalmente de dónde salió. Y está probado también que este tema de los viáticos, de donde la Fiscalía y estos señores inescrupulosos en la Corte quisieron montar este caso, tiene una normativa que no hay un centavo que se erogue si no es en base a una justificación legal, porque hay reglamento de viáticos, hay auditorías, hay controles, hay presentación de informes. Cada misión que yo realicé al exterior tiene un informe que dice a dónde fui, cuándo llegué, con quién me reuní, qué palabras di, qué posición adopté, cuándo regresé. Entonces no hay caso. Pero respondiendo a tu pregunta, Francisco, y el tiempo está agotándose, yo lo que espero y lo que esperamos es que las señoras magistradas de la Cámara de lo Civil, la jueza o magistrada de apellido Infantosi, que entiendo es la presidenta de la Cámara, y otra magistrada, cuyo nombre no recuerdo en este momento, actúen en base a la ley, que impartan justicia de verdad, que actúen de manera honorable,
de manera imparcial, de manera transparente, con las pruebas en la mano, que no se dejen someter a ninguna presión, a ninguna intimidación, que le demuestren al país que todavía pueden haber jueces y juezas honorables, que todavía podemos creer un poco en el sistema de justicia que está tan maltrecho, en un sistema de justicia que ha venido demostrando una y otra vez que se apartó de los principios de justicia, de independencia, de imparcialidad, de honestidad. Eso es lo que esperamos, Francisco, que sea un fallo justo, conforme a la verdad y sobre todo conforme a las pruebas, y que no se dejen impresionar, que tengan la valentía de emitir el único fallo que cabe en este proceso, y es absolver a las víctimas, porque nosotros no solamente tenemos llamémosle, la condición de imputados, tenemos la condición de víctimas, porque somos víctimas de estos atropellos. Nos han separado 5 años como familia, Francisco. Nos han quitado todos nuestros bienes, habidos de manera totalmente legal, correcta, lícita. Sí. Han dañado nuestro nombre, nuestro honor, nuestra imagen. Nos han sacado de nuestra actividad habitual. En el caso de mi esposa, además de la persecución, la despidieron de su trabajo. Ella es médico especialista en salud pública. No habíamos salido todavía de la pandemia cuando, de manera totalmente injustificada y saliendo ella de un percance grave de salud, la despidieron, le quisieron hacer firmar a la fuerza una renuncia y ella de manera digna no les firmó. Entonces, el daño a la familia, el daño es enorme. Y estamos, por supuesto, claros de que, aunque estamos dando esta pelea en el plano nacional, también la seguiremos dando en el plano internacional, como nos asiste conforme a derecho. Perfecto. Eso es lo que podría yo concluir, Francisco. Sigfrido, 8 en punto acá en El Salvador. Y quisiera cerrar este tema, pero quisiera agarrar, ahí nos permite producción, 5 minutos más. Y algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Siempre he entendido, y así debe de ser, de que las personas que trabajan de la mano, más que usted que ha ostentado cargos muy importantes en el país, al punto de llegar a ser presidente de la Asamblea Legislativa, el primer órgano del Estado, de rodearse de personas de confianza ideológicamente como profesionales y sobre todo por su fidelidad. Y esta no es pregunta exclusiva para usted, sino que se la voy a ir haciendo a varios funcionarios. Hoy, cerrando el 2024, vemos como personajes, y no quiero mencionar nombres porque eso también trae consecuencias, ¿verdad? Pero personajes que han sido de confianza de usted, hoy trabajando fielmente para un gobierno que es completamente diferente a lo que era el FMLN. O sea, ¿qué opinión tiene sobre estas personas? O sea, ¿qué las hizo cambiar o simplemente se acomodaron y es como el camaleón o bailar el ritmo que les pongan? ¿Qué opina sobre estas personas, Sigfrido? Bueno, como tú mismo lo dices, la vida va probando a cada persona, la vida le va poniendo en situaciones donde tiene que reafirmar y demostrar principios, valores, ideas. Y pues, como se dice, el diablo es diablo y siempre anda metido en todo. Hay quienes no tienen principios firmes, hay quienes tienen un carácter débil, hay quienes posiblemente les gusta demasiado el dinero, hay quienes pues no practican el concepto de la lealtad. De todo eso hay, Francisco. Personas que, como se dice, no andan viendo por un proyecto político, sino que andan viendo por un hueso.
Y estas situaciones pues las van poniendo en manifiesto, las van poniendo en evidencia. Como tú dices, no quieres dar nombre, yo tampoco, pero pues es obvio, ¿no? Se sabe de casos donde pues el poder del dinero les termina impresionando tanto que se venden al mejor postor. Y de ser personas que habían mantenido algún tipo de coherencia, de practicar cierta ideología, pues se vuelven simplemente en mercenarios. ¿Quién da más? Yo te aseguro que el día de mañana que el FMLN vuelva a gobernar, ahí van a estar en primera fila, esperando algún hueso. Pero bueno, ya la vida habrá corrido bastante y ya todo el mundo sabe cuál es la naturaleza de este tipo de personas. Perfecto, muchas gracias, Sigfrido Reyes, perseguido político, asilado en México, y que, bueno, mañana vamos a tener noticias sobre uno de los casos que se le ha abierto a Sigfrido Reyes. Sigfrido, gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos próximamente tenerlo nuevamente para comentar qué pasó o qué va a pasar mañana. Gracias, Sigfrido. Gracias a ti y gracias al público que te sigue en tu programa. Bueno, muchas gracias. Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, ha sido diputado también de la República y bueno, está asilado. Hay muchos comentarios no muy positivos sobre él de parte de buena parte de la audiencia. También hay positivos, también hay muchos de apoyo. ¿Qué es un perseguido político? Sí, es un perseguido político. Y vamos a ver qué dicta no sé si la justicia, pero por lo menos la Corte Suprema de Justicia, con todo ese nombre, Sigfrido Reyes, que tiene tantos comentarios en contra, tantos comentarios también a favor, pero vamos a esperar qué sucede. Quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros, a los que están en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en la web ya como radiolarr.com, así de fácil, radiolarr.com, ahí estamos. También, bueno, eso para las redes sociales, para Facebook, Instagram, X, ¿qué más tenemos? Esas son las que tenemos, ¿no? Y en el streaming, en la web como radiolarr.com. Bueno, inmenso el gusto de habernos acompañado en esta... Y me van a decir, pero si solo vemos un reproductor multimedia, somos pobres, todavía falta mucho ahí por hacer, pero sí tenemos esa reproducción, que es lo que importa para escuchar la radio 24 horas. Bueno, así que los invito. Hoy voy a estar en El Salvador, Patria Querida. Es 8 de la noche, hora de El Salvador. Así que nos pueden ver en las redes sociales del Salvador, Patria Querida. Y también lo pueden tener en radiolarr.com. Ahí nos van a escuchar. Gracias. En nombre de Fran Durán en Controles, soy Francisco Gómez. Mañana viene Franklin Martínez con Roberto Dubón. Vamos a hablar de que si vamos a hablar de la minería, gran parte del programa sin duda va a ser. Fíjense que, y con esto me despido, muchos dijeron, ¿cómo es que me pusieron? Si el hombre no ha dicho que va a haber minería, necesita decirlo. No se necesita. En lo absoluto. Por suerte hay una ley de minería, ¿no? Que prohíbe la minería en El Salvador, que fue en el periodo de Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa. Ya salió diciendo, con otro discurso ahora. Cuando él lo defendió, hoy está completamente con un discurso diferente. Me voy a quedar un rato en TikTok, pero en el mío, en el Fragón 8 o Francisco Gómez. Para todos, muy buen día en Radio La RR, siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.